Buen día, compañeros, compañeras y docente. Les habla la estudiante María Camila Manrique Arias, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy hablaremos de un caso muy importante donde adquiriremos conocimientos muy relevantes. El propósito del podcast es analizar de manera crítica el caso titulado El sistema de evaluación en la Universidad de San Sebastián. Síntesis del caso. Este caso explora las experiencias de Camilo Martínez, estudiante de segundo año de la carrera de Ciencias en la Educación en la Universidad de San Sebastián, pasando por una decisión muy difícil entre continuar con sus estudios o abandonarlos, debido al mal sistema evaluativo que se establece allí. A largo plazo, Camilo se iba dando cuenta que la universidad no cumplía con sus expectativas, empezando a notar que las prácticas evaluativas tradicionales centradas en la memorización y la reproducción de contenidos prevalecen sobre métodos que promueven el pensamiento crítico, la interpretación y la capacidad de análisis, generando problemas en el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas. Hasta el tercer semestre, en diferentes materias, él logra evidenciar sistemas evaluativos como los exámenes de opción múltiple, donde los estudiantes tenían que memorizar teorías y autores, donde el docente no daba espacios de discusión o análisis crítico, ensayos cortos, donde la retroalimentación que recibían se limitaba a las correcciones gramaticales y sugerencia de formato, causando en cada paso de la carrera se sentirá Camilo frustrado y desmotivado hasta el punto de discutir estos problemas con los docentes que no lograban llegar a ningún cambio porque debían de cumplir los estándares institucionales que le impedían implementar cambios significativos. Lo que Camilo habría visto como una gran oportunidad para convertirse en un educador reflexivo se había convertido en un proceso mecánico y sin sentido. Por última instancia, Camilo solicitó una reunión con el decano de la facultad para discutir las inconformidades, pero recibió como respuesta que eso estaba en proceso y que ese cambio tomaría más tiempo de lo esperado, dependiendo de una disponibilidad de los recursos y del apoyo institucional. Sin encontrar alternativa, Camilo tomó la difícil decisión de abandonar sus estudios, concluyendo que la universidad no estaba alineada con sus expectativas y objetivos personales. Tenemos una serie de preguntas y la pregunta número 1 es ¿en qué medida la evaluación formativa podría haber contribuido a una mejor comprensión y aplicación de los conceptos en las asignaturas mencionadas en el caso? Como respuesta obtenemos que las evaluaciones formativas se hacen durante el periodo académico, es decir, se implementan herramientas evaluativas que permiten identificar de una manera clara y detallada el criterio que se quiere conocer. En este caso, una mejor comprensión y aplicación de ciertos conceptos. Esas herramientas son aplicadas con la finalidad de apoyar y mejorar el proceso de aprendizaje y ajustar el proceso de enseñanza de acuerdo a las necesidades específicas y estilos de aprendizaje de cada estudiante. En un desarrollo continuo, esencial para orientar el aprendizaje, animar a los estudiantes a tomar decisiones de responsabilidad con su proceso, identificar que los conceptos dados sean comprendidos, promover la reflexión y estimular el análisis crítico. Es muy importante reconocer que la evaluación formativa requiere el uso de diversas estrategias y técnicas que nos permite recolectar información valiosa sobre el progreso y las necesidades de los estudiantes. Algunas de esas estrategias son las observaciones en el aula, preguntas y discusiones, retroalimentación escrita, uso de portafolios, autoevaluación y diarios de aprendizaje. Se puede evidenciar en el caso de Camilo que le hubiera servido de mucho apoyo donde los docentes manejaran un sistema evaluativo formativo con las diferentes estrategias planteadas anteriormente, generando un interés por la teoría y asistencia a sus clases, logrando alcanzar sus expectativas de forma eficiente e interesante, generando debates de discusión y solucionando dudas e inquietudes que se le cruzaban a Camilo y demás estudiantes. Debemos como docentes motivar, personalizar el aprendizaje, desarrollar habilidades sociales y apoyo a una enseñanza efectiva. Avanzar ese proceso evaluativo como práctica en un contexto educativo, llevando a afrontar la demanda de tiempo, recursos, resistencia al cambio, la equidad, la interpretación de resultados y la integración curricular. Como segunda pregunta tenemos ¿en qué medida la falta de espacio para la discusión y el análisis crítico en las clases afecta la motivación y el compromiso de los estudiantes con su proceso de aprendizaje? La falta de espacio para la discusión y el análisis crítico en el aula afecta emocionalmente a los estudiantes en cuanto a la insatisfacción del desarrollo de pensamientos lógicos y críticos necesarios que contribuyen significativamente en su proceso de aprendizaje.
Los docentes deberíamos de tener la capacidad de aprender a repensar los contenidos que se enseña y tomar conciencia del dominio y pertinencia de estos. Por su parte, los estudiantes deben de ser educados para la autonomía, lo que requiere formarlos para la participación activa, en donde se sienten capaces de opinar, cooperar en el aula, cuestionar y desarrollar su propio discurso sobre los temas abordados en clase. A la vez, la universidad debe proporcionar ambientes en donde docentes y estudiantes desarrollen actividades no asignadas por agentes externos y se puedan reconocer como potenciales productores de conocimiento en diferentes áreas. Uno de los autores, como Hirose 1988, defienden que el acto de aprender es un ejercicio de liberación y de humanización. Sin embargo, se requiere de profesores reflexivos que para lograrlo se asuman como intelectuales y productores de conocimiento, que puedan crear metodologías de enseñanza contextualizadas que articulen la diversidad de saberes y sean responsables social y políticamente. La enseñanza, por tanto, debe darse en un ambiente en donde los estudiantes y el profesor reflexionen sobre lo que acontece en el aula y a partir de allí surja la construcción de nuevos conocimientos y procesos de toma de decisiones. En este caso, podemos encontrar esta problemática que ocasionó el retiro de Camilo, opacando sus perspectivas, generando decepción, frustración y un encuentro de sentimientos muy negativos para su vida profesional, llegando a buscar soluciones pero no encontrarlas y tomar una decisión muy difícil en el camino de un estudiante universitario. Querer estudiar y no poder porque el contexto educativo no se acopla a un estudiante ni crean estrategias fundamentales para crear un buen aprendizaje. Como pregunta 3 tenemos, ¿qué implicaciones tiene la retroalimentación limitada al formato y correcciones gramaticales en los años de la asignatura de didáctica general para el aprendizaje significativo? Debemos de tener en cuenta que la retroalimentación nos ayuda a que el docente, el alumno y el conocimiento se interrelacionen de una manera efectiva para que se desarrolle un buen aprendizaje, siendo una posible mejora que no solo ve los errores o los aciertos, sino que ve más allá, siendo un apoyo y orientación en el alumno. En el caso de Camilo se logra evidenciar que no hay una propicia de participación activa individual o grupal, generando implicaciones en el contexto educativo, siendo evaluados de manera incomprensiva, ocasionando desarrollar su pensamiento crítico, sus perspectivas y sugerencias de mejora. Es muy importante mencionar que no toda la retroalimentación es útil y valiosa para el aprendizaje. Un ejemplo es cuando se concibe la retroalimentación tradicional, que es igual que la del caso, siendo concebida como un acto de transmisión de información en un solo sentido donde el receptor acepta pasivamente los comentarios sin comprenderlos o sin saber qué hacer con ellos, ni cómo emplearlos para mejorar tanto su aprendizaje actual y futuro. Teniendo en cuenta lo mencionado, la ausencia de la retroalimentación en el aula implica la desmotivación, falta de aprendizaje significativo y no se adquieren competencias para el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentarse a los problemas reales. Implicando a fondo este caso, se logra detallar que esta asignatura de didáctica general para el aprendizaje significativo, así como lo dice su nombre, debería de manejar una manera tanto teórica como didáctica donde los estudiantes presenten una obra de teatro reflejando el tema abordado y seleccionado en clases, representando el conocimiento adquirido por el docente y así salir de la rutina. Nuestra cuarta pregunta es, ¿cómo afectan las evaluaciones punitivas al desarrollo de la autonomía de los estudiantes? Esas evaluaciones punitivas generan inseguridades donde muy posiblemente los estudiantes se desmotivan y se niegan a seguir con sus estudios. Fomentan la ansiedad, miedo y frustración a la hora de tomar decisiones y actuar de manera autónoma. Se cohíben a crear, explorar e identificar ideas para enfrentar sus desafíos y problemáticas. Se vuelve una persona dependiente de los demás y se siente limitado a ser creativo. Como en el caso de Camilo, siendo una persona que le pierde interés a la clase porque no puede desarrollar y expresar sus habilidades críticas y su pensamiento, generando inconformidades con el docente y el sistema evaluativo. Se deben tener en cuenta los valores, la misión y la visión para que pueda haber una función de un proyecto educativo. Como docente en formación se debe tener en cuenta también transmitir con coherencia frecuentes en mis palabras y acciones para que no existan contradicciones que produzcan confusión en el desarrollo. Tenemos también que tener en cuenta la importancia de la atención a las necesidades individuales, es decir, cada ser humano es irrepetible, cada uno experimenta su propia historia. Como última pregunta,
tenemos ¿qué estrategias podrían implementarse para transformar un sistema evaluativo centrado en la memorización a uno que fomenta el pensamiento crítico y reflexivo? En mi concepto está la evaluación de programas educativos, donde no solo sirven los estudiantes y los docentes, sino que también contribuye a un desarrollo global del sistema educativo. Esta evaluación promueve una cultura de aprendizaje y mejora dentro de la institución, fomentando una reflexión crítica y un análisis riguroso. Se crea un entorno donde la innovación y la excelencia puedan florecer. Como segundo tenemos las evaluaciones de aprendizaje, que nos asegura que la educación cumpla con el objetivo de formar individuos competentes, críticos y comprometidos con su propio desarrollo y el de su entorno. Es importante recalcar que en el caso visto solo existía conocimientos teóricos afectando las actitudes y desarrollo de habilidades que les permitan enfrentarse a los desafíos del mundo real. Un ejemplo puede ser la enseñanza de idiomas, donde la evaluación puede incluir exámenes orales y escritos, actividades de comprensión auditiva y redacción de ensayos. Los exámenes escritos y orales ayudan a evaluar el dominio gramatical y el vocabulario, mientras que las actividades de comprensión auditiva y redacción de ensayos permiten al docente medir la capacidad de los estudiantes para entender y producir el idioma en contextos reales. Estas evaluaciones combinadas ofrecen una visión completa del progreso del estudiante y sus áreas de mejora. Como estrategias para fomentar un pensamiento crítico y reflexivo, puede ser por medio de rúbricas, diarios de clase, listas de conteo, y también sería muy bueno incorporar en este caso que hace falta la autoevaluación, que es donde el estudiante reconoce sus conocimientos por medio de una nota en la coevaluación que se le dan a los compañeros acorde a unos cumplimientos brindados por el docente. Para finalizar este podcast, tenemos unas conclusiones y unas recomendaciones. En este caso tan significativo, se logra evidenciar una problemática muy común que pasa en estos tiempos, como es el retiro de estudiantes por inconformidades académicas universitarias, queriendo reflejar su ausencia por falta de comprensión, apoyo y dedicación de parte de la persona encargada como docente de formación. Pienso que es muy importante siempre escuchar a nuestros estudiantes, ya sea para bien o para mal, generando dudas y resolviéndolas, llegando a un punto donde el estudiante se sienta acogido a su clase y pueda ser libre a la hora de expresarse o generarse una duda. Debemos también de tener muy en cuenta que la evaluación educativa, aparte de ser un proceso, es una identificación personal, una evaluación que proporciona información valiosa a los estudiantes sobre su desempeño, identificación de fortalezas y áreas de mejora, utilizando diversas herramientas. Esa nos permite evidenciar las necesidades académicas que se deben atender, considerando los diferentes momentos en que se puede ser aplicada, los instrumentos que se van a utilizar, las personas a que se dirigen y principalmente saber cómo actuar frente a los resultados obtenidos. También tenemos que tener en cuenta que la evaluación educativa tiene 3 tipos de evaluación fundamentales, que son la evaluación diagnóstica, puede ser una actividad programada, una observación, una entrevista o un cuestionario. Sigue la evaluación formativa, que es la idea de supervisar el proceso de aprendizaje. No importa tanto valorar los resultados, sino comprender los procesos, supervisarlos e identificar los posibles obstáculos que pudieran haber en el mismo y en qué medida es posible remediarlos. Y por último, encontramos la evaluación sumativa. Esta verifica el grado en que los objetivos educativos han sido alcanzados, también llamada como evaluación final,